En este video encontraremos el concepto detallado y todas las características que corresponden a la máquina de Turing universal. En ciencias de la computación, una máquina de Turing universal viene a ser lo mismo que una máquina de Turing, pero a la vez puede simular otra de estas de manera arbitraria en la entrada que ésta posea. La máquina universal de Turing esencialmente logra esto mediante la lectura de tanto la descripción de la máquina a ser simulada como también la entrada misma de su propia cinta. Alan Turing introdujo esta máquina en el año 1936 a 1937. Este modelo es considerado por algunos, por ejemplo Martin Davis, el origen del computador del programa almacenado. Esto fue usado por John von Neumann en el año 1946 para el instrumento de computación electrónica, que ahora lleva el nombre de von Neumann, la arquitectura de von Neumann. La máquina universal de Turing también es conocida como máquina de computación universal o simplemente como máquina universal. En términos de complejidad computacional, una máquina universal de Turing de múltiples cintas solo necesita ser más lenta por un factor logarítmico, comparada con las máquinas que simula. A continuación, en la imagen que están observando en pantalla, se ve una teoría de autómatas que hace reflejo a la composición de la máquina universal de Turing. Como se puede ver, en la parte central tiene el sistema combinacional, seguido del autómata finito, autómata con pila y la máquina de Turing. Toda máquina de Turing computa una cierta función parcial computable fija, desde las cadenas de entrada sobre su alfabeto. Y en ese sentido se comporta como un computador con un programa fijo. Sin embargo, la tabla de acción de cualquier máquina de Turing puede ser codificada en una cadena. Así se puede construir una máquina de Turing que espera en su cinta una cadena describiendo la tabla de acción, es decir, de otra máquina de Turing, seguida de una cadena que describe la cinta de entrada de la otra máquina. Y luego computa la cinta que la máquina de Turing codificada habría computado. Turing describió tal construcción en completo detalle en su artículo de 1936. En la imagen en pantalla se puede observar la función parcial computable que se ejecuta en las máquinas de Turing. Como se puede observar, el código del número de la máquina de Turing 1 pasa a la máquina de Turing 2 de la misma manera que ésta transfiere a la siguiente máquina. Con respecto a la eficiencia de la máquina de Turing, se dice que sin pérdida de la generalidad, la entrada de la máquina de Turing puede asumirse en el alfabeto tipo 01. Cualquier otro alfabeto finito puede ser codificado sobre este. El comportamiento de una máquina de Turing de tipo M está determinado por su función de transición. Esta función puede ser fácilmente codificada como una cadena sobre este alfabeto. El tamaño del alfabeto M, el número de cintas que tiene y el tamaño del espacio de estado puede deducirse de la tabla de la función de transición. Los distinguidos estados y símbolos pueden ser identificados por su posición. Por ejemplo, los dos primeros estados pueden ser por convención a los estados iniciar y parar. En consecuencia, toda máquina de Turing puede codificarse como una cadena sobre el alfabeto 01. Adicionalmente, se convierte a que toda codificación no válida se mapea a una máquina de Turing trivial que se detiene inmediatamente y que cada máquina de Turing puede tener un número infinito de codificaciones al rellenar la codificación con un número arbitrario de 1 al final. Al igual que trabajan los comentarios en un lenguaje de programación. A partir de la codificación anterior, cuando Alan Turing vino con la idea de una máquina universal, tenía en mente el más simple modelo de computación lo suficientemente poderoso como para calcular todas las posibles funciones que pueden ser calculadas. En el año 1956, Claude Shannon primero planteó explícitamente la cuestión de encontrar la más pequeña máquina universal de Turing posible.
Él mostró que 2 símbolos eran suficientes, siempre y cuando fueran usados suficientes estados o viceversa, y que siempre era posible intercambiar estados por símbolos. Mientras que en el año 1962, Marvin Minsky descubrió una máquina universal de Turing de 7 estados, 4 símbolos mediante sistemas 2-tag. Desde entonces han sido encontradas otras pequeñas máquinas universales de Turing por Yuri Rogozin y otros al entender este acercamiento de simulación de sistema de tag. Si denotamos por caracteres MN la clase UTMS con M estados y N símbolos, han sido encontradas las siguientes tuplas: de 15 y 2, de 9 y 3, de 6 y 4, de 5 y 5, de 4 y 6, de 3 y 9 y de 2 y 18. La máquina 4 y 6 de Rogozin usa solo 22 instrucciones y no es conocida como UTM, estándar de menor complejidad descripcional. Sin embargo, generalizando, el modelo de máquina de Turing estándar admite UTMs aún más pequeñas. Una de esas generalizaciones es permitir una palabra infinitamente repetida en uno o ambos lados de la entrada de la máquina de Turing, extendiendo así la definición de universalidad y conocida como universalidad parcialmente débil o débil, respectivamente. Máquinas universales de Turing pequeñamente débiles que simulan el autómata celular de la regla 110. Ha sido dado por los pares de estados símbolos 6 y 2, 3 y 3 y 2 y 4. La prueba de universalidad de la máquina de Turing de estos 2 estados y 3 símbolos de Wolfram extiende más la noción de universalidad débil al permitir ciertas configuraciones iniciales no periódicas. Otras variantes en el modelo de máquina de Turing estándar que dieron UTMs más pequeñas incluyen máquinas con múltiples cintas o cintas múltiples dimensiones y máquinas acopladas con un autómata finito. Esta es toda la explicación detallada de la máquina de Turing universal, tanto la original como las más pequeñas que se derivaron. Muchas gracias.